Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva parte de Mario Kart 7 Carreras Online y a la segunda del año. Bueno, ¿qué pasa? Hoy es verdad, hoy es día miércoles 27. ¿Hay vídeo? Qué raro, qué cosa más rara. ¡Qué milagro! Bueno, pues os cuento, resulta que mañana tengo excursión. Y he tenido muy pocos deberes, por lo que he podido jugar antes de grabar un poquito para poder enterarme un poquito antes de grabar. Y lo único que he hecho ha sido eso, ha sido entrenar un poquito. Y qué bien que vais a tener vídeo, hoy vais a tener vídeo un día entre semana. Menos mal, por fin. Bueno, pues nada, vamos a ir con los rivales recientes y con los tres, el trío la. Bueno, pues eso, el trío la está a continuación, está compuesto por mi primo, mi amigo y el suscriptor. Que por cierto, ya hace tiempo que no juega, por lo que parece. Bueno, da igual. El caso es que vamos a ver los rivales recientes. En primer lugar tenemos a un tal Lorenzo de Italia. En segundo lugar tenemos a un tal Lucas Magic de Francia. En concreto en Mediodía Pirineos. Es una región, se llama así, nombre curioso. En tercer lugar tenemos a Rob. No sabemos de dónde es. En cuarto lugar a McFly de México. En quinto lugar a Aymeric de Francia. Aymeric sería en francés, ¿no? Bueno, da igual. En este caso sí que en un momento vale. 2, 3, 4, 5, 6. Sexto lugar tenemos a un brasileño de Sao Paulo llamado HL Cruz. Bien, ya lo vemos ahí en Brasil. En séptimo lugar tenemos a un sin nombre de Alemania, en Baja Sajonia. Séptimo. En octavo lugar tenemos a Richard de Alemania. En noveno lugar a Love Shacks de Alemania también. Y en último lugar tenemos a Evan, también de Mediodía Pirineos. Así que bueno, si os parece bien, comenzamos uniéndonos aquí en... Pues no sé, por ejemplo, nos podemos unir a Lorenzo, por ejemplo, a un italiano. De Italia. Bueno, como he estado jugando antes, he estado jugando con lo que yo ya tenía previsto coger, personaje y todo. Así podíamos, por ejemplo, hacer un poco más ligero, que fuese un poquito más rápido a la hora de escoger vehículo, coche y demás, y no tener que estar un minuto entero esperando a elegirlo, que luego el tiempo se nos acaba. Pero bueno, vamos a ver quiénes están detrás de estas caras. Estoy yo, está Alemania, no se sabe, Alemania, Estados Unidos y Francia. Efectivamente es el grupo que está jugando hace un momento. Como podéis comprobar, habían varios jugadores recientes de los que había en la lista, como habéis podido comprobar. Hombre, qué bien, qué rápido que vamos hoy, qué bien. Bueno, mientras, os voy a contar un par de cosas que considero yo interesante, o por lo menos yo lo creo. Yo sí que creo que es muy interesante. Y es que, uy, ¿qué le pasa a la cámara? Se ve un poquito... no sé, se veía como un poquito borroso. No sé si se había dado cuenta, pero se veía un poco borroso. Pero bueno, el caso es que el próximo viernes, viernes, qué lío, es que el viernes cuando lo grabo, perdón. El próximo sábado no va a haber el programa del Loco del Pueblo. Y muchos preguntaréis, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, os cuento, me voy a montar el van. Y esta vez no va a ser ni como el domingo hace un año, porque el domingo el 1 de febrero, que es el aniversario del programa, este año hacemos 2 años, pues que fue el primer aniversario, uy, vaya, error mío. Bueno, por eso la cayó en domingo, y para hacer un poco de homenaje, subimos el programa el domingo en vez del sábado. Y esta vez, bueno, cae el lunes y lo suyo sería grabar los viernes, pero el viernes tengo, como sabéis, karate, tengo también la agenda bastante apretada porque tengo que ir con José María en un sitio, es lo que hay. Pero bueno, nada, no espero que no os importe. Que no haya programa, ni el lunes tampoco, aunque sea el primer aniversario. En un principio, hace unos años, ya sabéis, hace unos años no es lo mismo que ahora que está al lado la celebración. Yo decía, cuidado, uy, casi lo consigo. Casi sobrevuelo el atajo, vaya, por así decirlo. A ver si alguien le llega. Bueno, sí, parece que alguien ha llegado, o no sé. Bueno, el caso es que yo decía eso hace unos años, pero ya que ves que se acerca la fecha y ves que no puedes hacer nada, pues qué pena, pero sintiéndolo mucho, no va a haber programa este fin de semana. Sin embargo, que nadie se preocupe, tenemos 61 programas.
Si alguien quiere ver alguno anterior. Uy. Uy. Ay. Pero es que no sé, me ha enterado ahí de repente que es que no he podido yo ni reaccionar de cómo ha entrado ahí con los plátanos de por medio. Es que, uy, bomba para primero. Veremos qué pasará. Vemos si logramos remontar esa posición que nos queda por delante. No, ya no, porque ha ganado. Así que ya nada. A ver, cuidado, segundos. Sí. Segundos. Bien, bien, bien. Comenzamos bien, ¿eh? Bueno, yo la primera carrera que he jugado hoy la he terminado primero, para que os fijéis. Hombre, bueno, hombre, hemos subido varios puntos. Estamos ya en los en los 10.900. Hombre, eso ya son cifras grandes. Aunque vaya, cifras grandes, hay muchas cifras más grandes. Eso por lo menos y desde luego. Y bueno, pues eso. Lo dicho, yo si es posible subirlo mañana, que no lo creo. Mañana jueves no creo. Si lo puedo subir el viernes, mejor todavía. Pero no sé si va a poder subirlo el viernes. Es que, a ver, yo estoy haciendo una reflexión desde este año. Y es que desde este año solamente ha habido el programa de Loco del Pueblo. 3 programas creo ya en lo que llevamos de año. Ha habido, sí, lo de la maratón esa que hubo en Málaga. El entreno solidario, vaya. Hubo el vídeo de Feliz 2016, una parte de Mario Kart 7. Y la verdad es que esta última semana solamente ha habido el programa de Loco del Pueblo. Y no ha habido ni gameplay, ni vídeo aleatorio, ni nada. Así que voy a hacer un blog, por así decirlo, sí. Un blog en el cual, bueno, pues voy a hacer un poco reflexión de que el canal está un poco falto de vídeos últimamente. Y es verdad, ya sabéis, el colegio me impide hacer vídeos. Y vamos, he podido hoy grabar esto así porque he terminado los deberes un poquito más temprano. Y porque por las circunstancias de que había excursión, pero nada más por eso. Así que nada, pues días como este no se ven nunca, bueno, casi nunca. Uy, le he dado con el plano cuando lo llevaba puesto. Ahí estamos, eso. Lo siento, de verdad. Pero bueno, es que Mario Kart es así, ¿no? Hay gente que dice que el fútbol es así, pues Mario Kart. ¡Uy, le he dado! No me lo puedo creer, 2 veces le he dado. Bueno, a ese le he dado el plátano y se le ha quitado. Lógico, también. Así que ya está. Segundo, primero, no veo nada. Sí, claro, he aprovechado de que no veía nada porque tenía la tinta, se ha parado y me he golpeado con él. Y como llevaba la estrella, pues me ha repelido y me ha... ¡Hala! ¡Venga! ¡Adiós! Muy buenas. Pues nada, ¿cuántos somos? Somos 8 corriendo, está la sala llena. ¿Verdad? Estrella, ¿por dónde vas? Vale, venga. Séptimo, venga, hay que hacer algo. Venga. Uy, casi le doy. A mí no me gusta darle a la gente. Lo que pasa es que la gente me da a mí. Venga, ya me como todo. Me como hasta un plátano en el suelo, de verdad. Esto ya no es normal. ¿Qué le está pasando a todo el mundo? Bueno, no importa. A ver, tenemos una oportunidad grande oportunidad para poder... ¡Ay! Uy, tercero. ¿Quién sabe? Tercero, cuarto... No, ¿cómo he quedado? ¿Por qué tardas en al tercero? Uy, ha estado el final de la carrera ha estado bastante emocionante, ¿eh? Ay, uy. Eso es, vaya. Bueno. Pues nada, nos vamos a ir a la última carrera de hoy. Que hoy, bueno, pues sí, hoy pues voy a hacer la parte un poquito más corta. Porque se va a subir tarde un poquito. Y si tenéis tiempo de verlo hoy, pues antes de cenar, yo creo que os da tiempo, ¿no? Aunque claro, ya a estas horas, pero bueno, no importa. Veamos Jungla Donkey Kong, que no ha salido ya. Hoy han tardado en salir bastante mis circuitos. Primero estaba cogiendo el Bazaar Shy Guy, tardó bastante en salir. Y desde ese he cogido Jungla Donkey Kong y no ha salido todavía. Y sigue sin salir, que es lo peor, sigue sin salir. Pero bueno, vámonos a... Hombre, este circuito no lo he hecho todavía hoy, vaya. Bueno, vamos a ver, 3, 2, 1 y adelante. Eso es, hoy se ha quedado la cámara ahora. Eso es, bueno. Pues lo dicho, que si no es esta semana o lo que sea,
La que viene probablemente ya sea el blog, ¿vale? Y por cierto, el Montalbán estuvo, bueno, se hizo como es lógico en todas las ciudades españolas y pueblos, vaya. Anda, venga, ya me anda tú. Ah, venga, otro, ahora me vendrá. No, ya somos 7, no, somos 7 esta vez. No me pueden dar más todavía. Es decir, que no me pueden dar más, porque ya no hay más por atrás mío. Pero bueno, lo que yo iba contando en Montalbán, bueno, pues se celebró la cabalgata de Reyes, que por cierto fue el día 6, no fue el día 5. De hecho ha ocurrido igual que en Córdoba capital, que tuvo que salir el día 6, porque el día... me he salido... Uy, bueno, no importa, se nos hemos recuperado rápido. Bueno, lo que iba diciendo es que en Montalbán, pues se hizo subir la procesión de Reyes el día 6, no el día 5, pues porque llovió mucho y no pudieron salir las carrozas. Pero el día 6 salieron la carroza pequeñita, la pude grabar y claro, como dura un vídeo y algo no da para hacer un vídeo entero, sería demasiado corto. Aunque vaya, hemos hecho también cada vez más los vídeos más cortos. Así que, venga, todo al suelo. 6, 5, 4, no creo que vaya a llegar al cuarto. Pero bueno. ¡Uy! Eso, ¿qué era eso azul? ¿Habéis visto eso azul? Bueno, yo no tengo ni idea de qué era, pero parece ser que es algo de estas cosas bastante... Uy, que como una onda expansiva. Así que nada, pues subo vídeos, sí que lo pondré como un extra en el vídeo que será... En el extra que será... bueno, lo pondré como extra en el blog que grabaré. Así que muchas gracias por habernos visto. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Y os recuerdo que esta semana no hay el programa Loco del Pueblo. Así que hasta pronto. Adiós.